Bien, vamos a iniciar hoy un nuevo tema, que es el tema del espiritismo. Mucha gente no sabe que mi primer punto de interés y de investigación fue precisamente el tema del espiritismo siempre. La parapsicología, el ocultismo, el esoterismo. De ahí pasé al interés por la masonería, que anda tan ligada también a estas realidades ocultistas. Pero mi primer interés y mis primeros estudios ya desde muy joven sobre estos temas se dirigieron al campo sobre todo del espiritismo decimonónico del que hablaremos hoy y de la parapsicología y de todos los fenómenos que se desprenden de estas realidades. Hoy vamos a empezar presentando una serie de libros que a mí me han servido, ya que tengo bastante bibliografía sobre este tema, que como digo siempre ha sido muy de mi interés. Entre algunos libros que tengo aquí, hay algunos dedicados estrictamente al tema y hay otros que son fundamentales, como es el Diccionario Enciclopédico de las Sectas del padre Manuel Guerra, al que siempre recurrimos porque nos da definiciones claras y escuetas, y también sabe tratar los temas con profusión. Un libro importante es el libro de Andrea Porcarelli, Espiritismo, un difícil diálogo con la fe y la ciencia, libro muy recomendable para el que se quiera iniciar en el tema. Libro de gran interés, ya con unos años, es de Editorial Labor, Metapsíquica y Espiritismo, del padre Palmés, sacerdote jesuita, especialista en estos temas. En francés tenemos un libro también interesante de Delan, en francés digo porque no me consta que se tradujese en su época, es de principios del siglo XX, pero sigue teniendo mucho interés para los temas históricos del espiritismo, que es Recherche sur la médiumnité, sobre la mediumnidad, sobre el fenómeno de los médiums. Y finalmente otro libro de interés es el Diccionario Acal, diccionario crítico de esoterismo, que está en 2 tomos. Aquí tengo el tomo primero. Bien, vamos a abarcar el tema. Espiritismo. Debemos empezar definiendo lo que es el espiritismo. El espiritismo es la creencia, en primer lugar, en la inmortalidad del alma, algo con lo cual los cristianos estaríamos totalmente de acuerdo. Pero después también en la presencia de los espíritus, esos espíritus que perviven después de la muerte del cuerpo, la presencia de esos espíritus en nuestro plano corporal y la posible comunicación y relación de estos con las personas vivas. Y esto se lleva a cabo por medio de unos individuos, hombres, mujeres, llamados médiums, que son personas que se pretende que tienen una sensibilidad especial y que ejercen de mediadores entre los espíritus y entre los hombres en este mundo. Vamos a una definición, yo creo que queda clara, ¿no? Es decir, es la creencia en la inmortalidad del alma, pero con la posible comunicación y relación entre los vivos y los difuntos a través de estos médiums que nos darían a conocer pues las comunicaciones de aquellos que ya no están entre nosotros. Según Allan Kardec, que es, pues podríamos decir, el máximo exponente del espiritismo del siglo XIX, Allan Kardec dice que el espiritismo es a la vez una ciencia de observación, porque se pretende científico, la observación de los fenómenos mediúmnicos, ¿no? De los médiums en contacto con los espíritus. Es una ciencia de observación, pero además una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Los espiritistas pretenden que esto es una ciencia porque se puede comprobar que el médium entra en contacto con el espíritu, ¿no? Pero después de esto se desprende una doctrina filosófica que comprende todas las consecuencias doctrinales, morales, que se desprenden de estas relaciones, ¿no? Y que son evidentemente totalmente contrarias a la fe cristiana, que ha condenado repetidamente la invocación de espíritus, desde el Antiguo Testamento. Si entendemos por espiritismo lo que hoy se entiende por tal nombre, no podemos remontarnos más allá
de la primera mitad del siglo XIX, y este va a ser el objeto de nuestro estudio, desde el siglo XIX hasta aquí. Si consideramos, en cambio, el espiritismo como la idea de que es posible establecer comunicación con los difuntos, entonces evidentemente nos tendríamos que retrotraer a los orígenes de la humanidad, porque siempre desde que el hombre es hombre ha habido este deseo, ¿no?, de comunicación con los difuntos. Y es que las prácticas nigrománticas primitivas y de la antigüedad son diferentes porque se dan en un sustrato cultural, histórico, social, religioso, que no tiene que ver nada con el de nuestros días. Por eso, esas prácticas antiguas de la antigüedad tienen un significado muy diferente de este espiritismo decimonónico, del que vamos a hablar, y de sus ulteriores manifestaciones hasta nuestros días, ¿no? Se sigue invocando los espíritus. Y es que las prácticas del mundo antiguo se desarrollaban siempre en un contexto religioso, del cual eran constitutivas. Y en cambio el espiritismo moderno es eso, es moderno, y por lo tanto frontalmente opuesto a toda realidad religiosa, a todo contexto religioso. Más aún, postula este espiritismo moderno ser la nueva religión, con intención de abolir las antiguas, de forma muy especial de abolir la religión cristiana. Es verdad que la práctica de evocar a los muertos es muy antigua, pero aquí nos vamos a referir a ese espiritismo decimonónico y anticristiano. Fenómenos sorprendentes, la telequinesia, las mesas voladoras, los médiums, la clarividencia, las materializaciones y ectoplasmias, los raps y la escritura automática, fueron parte activa, sorprendentemente, de la vida social durante un tiempo, sobre todo durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Después han mutado, como iremos viendo en la evolución de estos vídeos. Es verdad que la práctica de evocar los muertos, por lo tanto, es antigua, pero el espiritismo decimonónico tendrá desde el principio un discurso muy cercano a las ideas progresistas, es el siglo XIX, a las ideas liberales y al socialismo, que mantuvo lazos además con el krausismo, con el republicanismo, con el feminismo y de forma muy especial con la masonería. Cuando entremos en la historia del espiritismo en España nos daremos cuenta de estos contactos, ¿no?, íntimos con la masonería, con el feminismo, con las ideas socialistas. Se puede decir, por lo tanto, que el espiritismo es hijo también de la Ilustración y del racionalismo, de la misma manera que lo fue el romanticismo, que fue una reacción antirracional y sentimentalista, pero fruto también de la Ilustración. Pues lo mismo se podría decir también de este espiritismo, ¿no?, que tiene evidentemente una marca romántica importante. Como hijo del siglo del cientificismo, va a verse influenciado también por el positivismo, pretendiendo el espiritismo ser una doctrina sobre los espíritus fundada en los hechos y en las pruebas, surgidas de la observación de esos fenómenos espiritistas que nos dicen se pueden constatar. Presume, por lo tanto, de aportar las pruebas experimentales de la existencia de las almas después de la muerte. Esto es lo que pretende el espiritismo. Y es que el espiritismo moderno nació en el siglo XIX con pretensiones cientificistas. No es extraño que el espiritismo, por lo tanto, pretenda desplazar, y esto lo tiene muy claro, pretende desplazar lo que llaman la superstición de las religiones, ya que la religión nos dice es impotente frente a la incredulidad y por lo tanto se preconiza su desaparición, presentándose como única áncora de salvación contra el materialismo al espiritismo, que por fin no se tendrá que basar en el acto de fe ciego, sino que aportará pruebas incontrovertibles de la existencia del alma después de la muerte por medio de las experiencias mediúmnicas, de las experiencias de los médiums. Esta es la pretensión del espiritismo. Es decir, ya no nos hará falta una religión que nos exija fe. ¿Por qué? Porque ya tenemos una doctrina espiritista que nos va a dar las pruebas.
El discurso es muy conocido. El hombre pretende ser soberano, sacudirse el yugo de Dios para gobernarse a sí mismo. No necesita rey, no necesita Dios. Para elevarse no necesita de intermediarios, de sacerdotes. Se trata, por decirlo así, de la democracia llegando a la esfera también de la religión, pretendiendo una religión sin misterios, ni intermediarios, ni revelaciones, ni dogmas, sin ritos, ni símbolos, al menos de carácter cristiano. Este espiritismo se iba a extender espacialmente por buena parte de Europa y del continente americano. Vamos a ver su génesis. Se considera su nacimiento los sucesos ocurridos en Hydesville, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. El espiritismo tiene sus orígenes en el año 1840, en esta localidad, Hydesville. En marzo de ese año, 1848, las hermanas Fox, de 12 y 15 años, Margaret y Kate, hijas de un metodista, dicen escuchar unos extraños ruidos procedentes de las paredes de su casa y comienzan a comunicarse con ellos. Las niñas empiezan a hacer preguntas y los sonidos responden con golpes. Vecinos y conocidos empiezan a acudir al domicilio y las hermanas Fox se convierten en la sensación del momento. Las capacidades mediúmnicas de una de ellas, sobre todo de Kate, empiezan a agudizarse y en sus sesiones empiezan a verse objetos volar, a cambiarse de sitio, pianos que se ponen a tocar sin intervención humana, mesas sacudidas con violencia, en definitiva, diferentes manifestaciones de los espíritus, como ellas pretenden. De este modo queda abierta la posibilidad de comunicarse con los fallecidos. Y ha habido algunas experiencias anteriores. Cuando hagamos historia sobre la mediumnidad iremos viendo como ya en el siglo XVIII hay algunas experiencias como las de Mesmer o Swedenborg que fueron previas a esta, pero esta es la que va a marcar el pistoletazo de salida de este enjambre de nuevas manifestaciones provocadas por personas que se consideran iluminadas por médiums en contacto con espíritus. Pues bien, queda abierta pues esta veda de la comunicación con los fallecidos, lo que avivó la afición por el espiritismo en la población y contribuyó a extenderlo por todo Estados Unidos y finalmente por Europa. Fueron surgiendo numerosos médiums. El fenómeno espiritista tardó unos 5 años en llegar a Europa. Fue en Francia donde el espiritismo dejó de ser una experiencia, podríamos decir, vivida en pequeños grupos, en la esfera privada del hogar, para convertirse en todo un movimiento colectivo, de masas. Y lo haría en torno a la figura de un personaje esencial, al que hemos citado antes, que es Allan Kardec. Un sobrenombre este. Su nombre original era Hippolyte Léon Denisard Rivel, pedagogo, librepensador, que en 1854 empezó a tomar contacto con las sesiones espiritistas, especialmente con los fenómenos de escritura automática. Y lo explico porque a veces cuando cito esto hay personas que quizá no introducidas en este tema no saben lo que es. Es la producción de textos escritos, podríamos decir automáticamente, que proceden del pensamiento no consciente de quien los escribe, sino que son la transcripción de un flujo de pensamiento inconsciente de alguien, o de un médium en trance y guiado por un espíritu. Eso es la escritura automática, que se hizo muy famosa en Europa. Comienza a asistir a sesiones de este tipo de espiritismo con diferentes médiums Kardec, y en 1857 publica El libro de los espíritus. Y lo quería enseñar, lo tengo por ahí, en una de sus primeras ediciones, en la primera, creo, española, que es, podríamos decir, la Biblia del espiritismo, ¿no? Pretende ser la Biblia, no del espiritismo. Sistematiza, junto con otra obra suya, que es el espiritismo, toda la doctrina pretendidamente filosófica de esta ideología. En 1858 se fundó la Sociedad de Estudios Espiritistas de París,
por Kardec, y tras ella otras muchas de corte similar en Francia y en Europa se fueron creando y fueron difundiendo las doctrinas espiritistas. Una de las principales dificultades con las que se enfrentó la nueva doctrina era el galimatías que se produjo, ¿no? El galimatías de diversas opiniones contradictorias entre sí que manifestaban los espíritus en sus revelaciones. El contenido de los mensajes era profundamente diferente en muchas materias según el espíritu o medium que lo transmitía, algo sorprendente y tremendamente contradictorio. Por ejemplo, me explico, los espíritus franceses en su mayoría transmitían la doctrina de la reencarnación de las almas. En cambio, por su parte, los espíritus ingleses negaban categóricamente la existencia de la reencarnación de las almas, con el agravante a veces de que un mismo espíritu, y las pretensiones eran grandes, pues se decía que se revelaba el espíritu de Cleopatra o del pirata Drake o del mismo Pitágoras, ¿no? Pues los mismos espíritus nunca se conformaban con espíritus de poca entidad, ¿no? A veces ese mismo espíritu se revelaba en Francia o en Inglaterra y daba doctrinas diferentes. Podía decir una cosa en una sesión de París y podría decir toda la contraria en una en Londres. Fijaos, una anécdota elocuente es, por ejemplo, la protagonizada por el mismo Kardec después de muerto. Según Daniel Douglas Home, que es sin duda el médium más afamado de todos los tiempos, tras la muerte de Kardec, este se puso en comunicación con él, y le pedía que comunicase a todos el hecho de que la reencarnación de hecho no existía. Es decir, Kardec, después de muerto, se había dado cuenta que la reencarnación no existía y se lo comunicaba a su corresponsal, al médium Douglas Home. Sorprendente comunicado, por otra parte, ya que Kardec durante toda su vida en este mundo había sido un defensor acérrimo de la transmigración de las almas, de la reencarnación. Pero parece ser que después de muerto había cambiado de opinión, había visto pues que la realidad no era así y lo comunicaba, ahora de pronto, por medio de Home. Pues bien, ya vemos todas estas historias abracadabrantes, ¿no? Contradictorias entre sí muchas veces, ¿no? Esto llevó a Kardec, mientras aún vivía en este mundo, a buscar un acuerdo de principios, porque las confrontaciones y los contrastes eran terribles, ¿no? Un acuerdo de principios sobre un patrimonio doctrinal común para evitar los ridículos clamorosos de la pretendida nueva ciencia, caída, como vemos desde el principio, en descrédito y burla por estos errores y contradicciones. De ahí nacieron los congresos espiritistas, que tenían la finalidad de sistematizar la doctrina espiritista. Pretendían orientar, parece ser, a las sucesivas comunicaciones de los muertos para que no se contradijeran. El primer congreso fue en Cleveland, en 1852, y después, más adelante, por ejemplo, se realizaron dos en Barcelona, que fue la meca aquí en España del espiritismo. Uno en 1888 y otro en 1934. Pues bien, la pretendida sistematización doctrinal del espiritismo se formuló en el Congreso de París del año 1900 y podemos resumirlo con estas 4 afirmaciones. Primera, Dios es la causa primera de todas las cosas. Es decir, es una visión deísta de Dios. Segundo, la pluralidad de los mundos habitados en el universo. Tercero, la inmortalidad del alma y la sucesión, reencarnación, de sus existencias corporales sobre la Tierra y otros mundos del espacio, nada menos. Cuarto, el espiritismo es una ciencia, es decir, se pretende una demostración experimental de la supervivencia del alma a través de las comunicaciones mediúmnicas que pueden ser observadas y que dan la prueba de esta verdad. Bien. Podemos notar, por lo tanto, cómo desde su nacimiento la nueva religión de la humanidad,
como se pretendía a sí mismo el espiritismo, nueva religión de la humanidad, pretendidamente fundada sobre pruebas racionales y científicas y enemiga del todo de los dogmas católicos, frente al riesgo de caer en descrédito por la diversidad y contradicción de sus propuestas, no duda de pronto en elaborar una serie de dogmas fundamentales basándose, no se sabe muy bien en qué autoridad. Estas son las características de este espiritismo que vamos a ir contemplando en diferentes conferencias. Seguiremos conociendo, después de los acontecimientos de Hydesville, cómo se van desarrollando esa evolución del espiritismo y esa profusión de médiums en América y en Europa, y cómo a posteriori ese espiritismo a lo largo del siglo XX va a evolucionar en nuevas formas hasta llegar a nuestros días. Lo veremos en los capítulos siguientes.